Ante la imposibilidad del confinamiento domiciliario, que es lo que pidió el Comité de Expertos de la Junta de Castilla y León, el Ejecutivo de la comunidad extrema las restricciones, cierra perimetralmente las provincias y adelanta a las 8 de la tarde el toque de queda. Castilla y León es la primera comunidad en adelantar tanto el toque de queda de las 10 de la noche a las 8 a partir de mañana sábado. También desde mañana se prohíbe el movimiento entre provincias. Las reuniones en domicilio se limitan a un máximo de 4 personas y también en espacios públicos. Hoy los datos vuelven a marcar un máximo, superan el de ayer, que era el más alto de toda la pandemia. 2.483 positivos nuevos notificados en las últimas 24 horas en nuestra comunidad. Y la situación va a seguir empeorando. La semana que viene, pronostica el Ejecutivo, la incidencia alcanzará los 1.000 casos. Hola, ¿cómo están? Medidas muy duras para que esa pared que tenemos enfrente encuentre pronto techo. Medidas tomadas con suma urgencia y que, si no funcionan, solo tienen un camino, según el vicepresidente IGEA, Rubén Hernández. Y ese camino, si esto no funciona, no es otro que el confinamiento domiciliario. Por eso, argumenta la Junta, ha llegado al límite de lo que le permite el estado de alarma. Y de hecho, el actual estado de alarma no incluye de forma expresa la posibilidad de adelantar el toque de queda a las 8 de la tarde. Nosotros hemos querido saber qué es lo que opinan los abogados de esto. Luego lo escucharemos. El vicepresidente, cuando se le ha preguntado cuánto tiempo van a durar estas restricciones, esto es lo que nos ha contestado. Si estas medidas en 15 días no han surtido su efecto, el confinamiento será inevitable. Con lo anunciado hoy, Castilla y León pasa a ser la comunidad más restrictiva en cuanto al toque de queda, aunque hay dudas jurídicas, como han escuchado, sobre si es posible adelantarlo más de lo que marca el decreto del estado de alarma. En la calle, en cualquier caso, ¿cómo se ha recibido la noticia? Alba Míguez. Sí, pues en un primer momento lo que se había planteado es que el cierre de los comercios a las 6 de la tarde, pero finalmente parece que esa medida, al menos de momento, ha quedado descartada. La Junta de Castilla y León ha decidido adelantar ese toque de queda a las 8 de la tarde, pero no era una noticia esperada, ya que nunca se había trascendido que se pudiera estudiar esta posibilidad. No gusta la decisión, al menos en la calle, y los comerciantes aseguran que también van a tener que cerrar antes. Hay mayoría de gente que salen a la calle sin necesidad. Es una medida preventiva y no está mal. Si ayuda en el contagio de demás. Alguna medida tendrán que hacer para parar esto. Yo creo que también la responsabilidad de los ciudadanos, a ver si nos tomamos en serio las medidas. Hay que salvaguardar la asistencia sanitaria, los hospitales y a quienes nos han cuidado estos meses, que llegan a esta tercera ola sin tregua respecto a la segunda y agotados. Tú te has esforzado y ves la irresponsabilidad de la gente que no tiene ningún cuidado, que piensa que esto es una tontería. Algunos te decían, no me dejes morir, no me dejes morir, y te cogían de la mano. Y hoy ellos, los que están en primera línea, han empezado a recibir la primera de las dosis de Pfizer. El plan de vacunación coge ritmo. Thais Lozano. Sí, se ha comenzado por los centros de salud y posteriormente, si no se puede mañana, el lunes, llegará también la vacunación a los hospitales. En los centros de atención primaria se pone la vacuna de Pfizer y en urgencias se pondrá la vacuna de Moderna, simplemente porque unas vacunas han llegado antes que las otras. Animo a toda la población que tenga posibilidades que se vacune para frenar el COVID, por favor. Ir con la vacunación porque es la medida preventiva que nos va a sacar de esta situación. Han subido un poco los termómetros, pero vamos a seguir así con temperaturas bajas. De hecho, la EMET ha alargado el aviso especial de ola de frío hasta el miércoles, Francisco. Así es, Alejandra, si se cumple sería la ola de frío más larga de los últimos 20 años. Hoy las temperaturas, como decías, han subido un poco, ya no hemos alcanzado 14 o 15 grados. La más baja ha sido en Sanabria, con 10 grados negativos. En el resto también hemos tenido algunas nieblas, sobre todo en zonas de la meseta, donde allí la jornada se va a quedar un poquito más gris y las máximas se van a quedar en 4 o 5 grados como mucho.
Estábamos advertidos y lo estamos viendo. La escalada de contagios sigue. Estamos ante una pared y hoy rompemos el máximo de toda la pandemia que alcanzamos ayer. Hoy sumamos 2.483 positivos nuevos notificados en las últimas 24 horas y tenemos que lamentar el fallecimiento de 10 personas. La evolución epidemiológica iba a marcar la adopción de medidas y ante la gravedad extrema de la situación, aquí están. Medidas urgentes que implican que a partir de mañana sábado el toque de queda será a las 8 de la tarde. Se adelanta 2 horas. Castilla y León es la comunidad más restrictiva en este punto. Las reuniones en domicilio se limitan a 4 personas, incluidos niños, también en los espacios públicos. Se cierran perimetralmente todas las provincias. No nos podremos mover entre provincias y además en los lugares de culto el aforo se reduce a 1/3, como máximo 25 personas. La Junta ha ido al límite con estas medidas en lo que le permite el estado de alarma y después de haber escuchado a partidos políticos, alcaldes y presidentes de Diputación. Las medidas no van a tener un resultado inmediato, nos advierten, nos esperan semanas muy duras. Si esto no funciona, Rubén Hernández, ¿qué es lo que queda? Pues dice el vicepresidente de la Junta que si todas estas medidas no funcionan, si no logran detener el fuerte aumento de los contagios de los últimos días, la única solución posible será el confinamiento domiciliario. De hecho, ahora mismo la Junta no se plantea prorrogarlas más allá de 14 días porque cree que en este tiempo deberían surtir efecto. Todas estas decisiones se han adoptado según el Gobierno regional después de hablar esta mañana con los alcaldes de las principales ciudades y también con los presidentes de las diputaciones y también después del encuentro que se mantuvo ayer con los distintos partidos políticos. La situación actual, recuerda el vicepresidente, es de gran gravedad. Nada de lo que hoy decidimos va a surtir efecto mañana. Hagamos lo que hagamos durante los próximos 10 días, durante los próximos 14 días, vamos a tener un incremento sostenido. Es un crecimiento en vertical, se van a alcanzar cifras de incidencia. Vamos a superar los 1.000 de incidencia la semana que viene, probablemente en toda la comunidad. Por favor, no se reúnan en sus domicilios con no convivientes. Si estas medidas en 15 días no han surtido su efecto, el confinamiento será inevitable. Respaldo entre los alcaldes a que se implanten las medidas que sean necesarias para contener los datos, pero también críticas, sobre todo desde León y Valladolid, porque no se hable a la vez de ayudas económicas. La oposición respalda las medidas, pero por lealtad con la situación y con críticas a la gestión de las últimas semanas del Gobierno regional. Tienen que aprobar un paquete de ayudas muy importante para los sectores afectados por estas nuevas medidas, porque no aguantan más. Los ayuntamientos están dispuestos a colaborar, pero reclaman ayudas económicas para los sectores más afectados. Los más críticos, el alcalde de León. A mí me recuerda más a una coartada para adoptar sus medidas que realmente ni siquiera una fuente de consulta o que aquello que nosotros opinemos tenga algún peso o algún valor a la hora de tomar decisiones. Y el de Valladolid, que mira al Partido Popular. Si en el decreto de alarma que está en vigor no está contemplado el confinamiento domiciliario, es porque fundamentalmente el Partido Popular se opuso a que esa posibilidad existiera. Por tanto, esa herramienta no está al alcance en este momento de las comunidades autónomas porque no ha querido el Partido Popular. La preocupación por los datos es palpable en Palencia o Segovia. La máxima responsabilidad. No hay mejor medida que el autoconfinamiento, no hay mejor medida que quedarnos en casa en una situación tan delicada como la que tiene Palencia. Yo he insistido en que es necesario vacunar todos los días de la semana, incluidos sábados y domingos y más, en esta situación. Todos nuestros recursos para ayudar a que las medidas de contención sean realmente efectivas. Los consistorios pondrán todos sus efectivos a la tarea. A mi modo de ver, son escasas para contener la pandemia. Esperemos que en los próximos días, en ese Consejo Interterritorial, se puedan tomar nuevas medidas a nivel de toda España. Aunque creen que no será suficiente.
Aunque la Junta se agarra a la prórroga del estado de alarma para justificar que se adelante el toque de queda a las 8, como les estamos contando, existen muchas dudas jurídicas sobre esta medida. La delegación del Gobierno acaba de señalar que en el marco del actual decreto no cabe esa restricción. De hecho, ya hay un precedente en Andalucía, donde el Gobierno de Juanma Moreno se lo pidió al ministro Illa y fue rechazado de plano. Rubén Hernández, ¿qué argumentos ha dado el vicepresidente para tomar esta medida? Pues dice la Junta que lo han estudiado a fondo sus servicios jurídicos y que ahora mismo el estado de alarma permite que el toque de queda se establezca en horario nocturno. ¿Y qué entiende la Junta por horario nocturno? Pues dice el vicepresidente que es el que abarca desde el ocaso hasta el amanecer. Por eso también aseguran que las 8 de la tarde ahora mismo entraría dentro de ese horario nocturno. Ante estas dudas nosotros también hemos hablado con un abogado y esto es lo que nos acaba de decir. Establecía en su número 1 entre las 11 y las 6 horas y es verdad que en el número 2 habilita a las comunidades autónomas para que pueda ser entre las 10 y las 0 horas y entre las 5 y las 7 de la mañana. Por lo tanto, lo del ocaso, interpretar que el horario nocturno es el ocaso y como el ocaso es ahora una hora más temprana que las 10, quizás sea una interpretación demasiado extensiva. La delegación del Gobierno, como les estamos contando, acaba de decir que no es posible fijar el toque de queda, adelantarlo a las 8 de la tarde, como ha anunciado la Junta de Castilla y León. En cualquier caso, la noticia ya ha tenido su repercusión en la calle. La movilidad no se restringía o no se pretendía restringir tanto desde marzo. Alba Míguez. Sí, la noticia no se esperaba. Este adelanto del toque de queda a las 8 de la tarde ha pillado completamente por sorpresa, ya que en ningún momento había trascendido que la Junta estuviera estudiando esta posibilidad. Hay que recordar que en toda la comunidad el toque de queda lleva en vigor desde el pasado 24 de octubre, pero como saben era desde las 10 de la noche. A partir del sábado tendremos que estar en casa 2 horas antes. Es la mayor restricción a la movilidad de los castellanos y leoneses desde que se levantara el confinamiento domiciliario del estado de alarma. Y así como van a ver, lo han recibido en la calle. Hay mayoría de gente que salen a la calle sin necesidad. Es una medida preventiva y no está mal. Si ayuda en el contagio de demás. Sí, entre más medidas pongan mejor. Alguna medida tendrán que hacer para parar esto. Yo creo que también la responsabilidad de los ciudadanos, a ver si nos tomamos en serio las medidas. Hay más medidas como el cierre perimetral de las provincias. No va a ser fácil controlar la movilidad provincial en una comunidad tan extensa como esta. Aún así, desde la delegación del Gobierno aseguran que se van a poner a disposición todos los efectivos que hagan falta para que se cumplan las normas. Pues todos los efectivos, como yo siempre digo, no hay guardias civiles que estén a setas y otros que estén a roles, están todos a setas y a roles, es decir, a controles y a controlar la delincuencia también, y por tanto van a hacer todo tipo de labores el total de efectivos que estén disponibles para hacerlo en estos próximos días. Los cierres perimetrales, como decimos, se suman al cierre de la comunidad con el que llevamos desde el puente de noviembre. Se decretó en esas fechas. La Guardia Civil ha realizado desde entonces, noviembre, diciembre y lo que llevamos de enero, aproximadamente 52.000 controles en las carreteras de Castilla y León. De ellos solo se han derivado 1.559 infracciones. Esto es únicamente un 3%. Únicamente en ese 3% de los casos contabilizados por la Guardia Civil, los desplazamientos no estuvieron justificados. Las propuestas de sanción de la Guardia Civil por incumplir el cierre perimetral en Segovia han sido 96 desde que comenzase este cierre el pasado 30 de octubre. El mes con más denuncias ha sido diciembre, cuando se realizaron 51 de ellas. A pesar de ello, a estas sanciones hay que sumar las de otros cuerpos y fuerzas de seguridad, porque hay que tener en cuenta que, por ejemplo, a la capital del acueducto acudieron numerosos madrileños durante las pasadas Navidades para hacer turismo, a pesar de las restricciones. Aquí, en una de las fronteras físicas entre la comunidad de Castilla y León y en este caso la provincia de Segovia con la comunidad madrileña, sus vecinos nos aseguran que los controles son muy habituales. Controles como este son ya parte de la rutina diaria de los municipios segovianos que conectan por carretera con Madrid. Mi hermana de hecho trabaja en San Lorenzo del Escorial
y cada vez que sale todos los días en la entrada y la salida le piden el justificante de que por qué va a salir. Yo vivo enfrente de la autopista y veo controles constantemente. A pesar de ello, cuesta encontrar a alguien al que hayan sancionado por cambiar de comunidad sin motivo justificado. No conozco a nadie. No. Aquí tienen el corazón dividido. Las hijas que están en Madrid no pueden tampoco venir. Y los negocios, porque no están abiertos, sino los que hacen aquí dinero son los que vienen de Madrid. A día de hoy, los datos hacen aún más lejana la apertura de las fronteras que ha creado el coronavirus. En las últimas horas, que han sido intensas, cuando la adopción de nuevas restricciones se anunciaba como inminente, se les puso en el punto de mira que los comercios adelantaran su cierre a las 6 de la tarde. Finalmente, no ha sido así. Finalmente el comercio cerrará a las 8 de la tarde y no a las 6 como se pensó en un primer momento. Esto es un gran alivio para muchos comerciantes que siguen lidiando con esas restricciones en el aforo al 30%. Si bien es cierto que muchos de ellos ya habían modificado sus horarios e incluso directamente por las tardes no abrían. Esta nueva medida coincide con el inicio de las rebajas, ese clavo ardiendo al que se aferra el pequeño comercio. Es una buena medida en el sentido de que no nos hacen cerrar a las 6 de la tarde, que es para el comercio que tenemos jornada partida, pues no era muy racional, pero bueno, aún así estamos satisfechos. No queda otro remedio que aceptarlo. Dentro de lo que cabe no lo vemos bien. A ver qué solución nos dan los jefes, sobre todo. A ver si no acabamos en el ERTE. El equilibrio es complicado y las nuevas medidas sanitarias ahondan más en la herida económica. La patronal recuerda que en 2020 se cerraron casi 3.000 empresas en Castilla y León y se perdieron cerca de 13.000 empleos. Esto ya les pilla cansados y piden ayudas. La economía tiene que estar funcionando, tiene que haber medidas y sobre todo medidas que puedan posibilitar el que la crisis sanitaria se pueda compatibilizar con la crisis económica para que no desencadene una crisis social muy fuerte, incluso lo que hablábamos antes, una crisis psicológica, porque la gente ya está muy, muy tocada. La medida más restrictiva que está ahora encima de la mesa es el confinamiento domiciliario. Para ello habría que modificar el decreto del estado de alarma y aprobarse en el Congreso. Y varias comunidades de distinto signo político ya están pidiendo al Gobierno tener las herramientas para poder hacerlo si fuera necesario y así frenar la virulencia de esta tercera ola. Como ven, hay comunidades del Partido Popular, como es el caso de Castilla y León, pero también comunidades socialistas, como La Rioja y Asturias. Lo que sí están haciendo las comunidades autónomas en estos momentos es apretar el acelerador para endurecer sus restricciones. Andalucía anunciará esta tarde nuevas medidas, entre las que podría estar el cierre de sus provincias y municipios. Hay territorios que ya lo están haciendo, como Extremadura. También en Cataluña, donde el confinamiento estará en vigor hasta el próximo lunes. La Comunidad de Madrid ha adelantado su toque de queda a las 11 y el cierre de la hostelería a las 10. Y entre tanto, la Organización Mundial de la Salud reclama a los países europeos restricciones más duras para frenar esta tercera ola. Algunos de nuestros vecinos ya han vuelto a recurrir a confinamientos domiciliarios, como el que ha entrado hoy en vigor en Portugal. Desde esta mañana, Portugal ha vuelto al confinamiento domiciliario. Con más de 10.600 casos nuevos y 148 muertos en las últimas 24 horas, la vida se detendrá como en la pasada primavera durante un mes, aunque esta vez sí que se mantendrán abiertas las escuelas. Temos que fazer é o que eles dizem, o que nós temos que fazer. Não podemos fazer mais nada. Además de sus restricciones, los portugueses tienen vetada la entrada a Reino Unido. Se la prohíbe a ellos y a todos los países de Latinoamérica por miedo a una nueva variante brasileña del virus que se une a la cepa británica. A pesar de encontrarse en pleno confinamiento, Reino Unido tiene que recurrir a morgues provisionales como esta para almacenar cadáveres, como los 1.248 fallecidos desde ayer en una jornada con más de 48.000 casos nuevos. Son cifras similares a las de Alemania, que ha contabilizado 22.000 contagios y 1.113 muertes.
Allí el gobierno de Angela Merkel podría decretar un toque de queda que se una a las restricciones que aplica sobre el comercio no esencial. Francia sí que tiene toque de queda y lo adelanta a las 6 de la tarde tras los más de 21.000 positivos y 283 decesos desde ayer. Italia ha informado de otros 17.000 casos y 522 muertes, mientras su gobierno amplía hasta el 5 de marzo la vigencia del toque de queda y las limitaciones de la movilidad. Animo a toda la población que tenga posibilidades que se vacune para frenar el COVID, por favor. Hoy ha llegado su turno, el de los sanitarios, el de quienes están en primera línea. Ya están recibiendo la primera dosis de Pfizer los profesionales sanitarios de atención primaria y hospitales. León, Thais Lozano. Sí, es que estamos en un momento en el que ya se puede dar prácticamente por concluida la vacunación de esa primera ola, de esa población diana de la tercera edad y los dependientes, y ahora llega el turno de los profesionales sanitarios que están en primera línea, tanto los de los centros de atención primaria como los de los hospitales. Los primeros recibirán la vacuna de Pfizer y los segundos la de Moderna, simplemente porque unas vacunas llegaron antes que las otras. El primero en vacunarse en Soria ha sido un enfermero. La medida preventiva que nos va a sacar de esta situación. La vacuna llegará a los 42.000 profesionales de SACIL. Los primeros son los que trabajan en primera línea. Así vacunaban a Susana, médico en Ávila. Han empezado por los servicios de urgencias. La vacuna no molesta nada, yo acabo de ponérmela y perfecto. La campaña de vacunación se hará de forma progresiva según lleguen las dosis. En León también han vacunado en atención primaria. Y espero que efectivamente que a lo largo de la semana que viene todo nuestro personal esté vacunado. La Junta estima que lo harán el 90% de los profesionales. Hoy daban ejemplo en redes sociales. Es otro día histórico de la pandemia. Sanitarios para los que no ha habido tregua entre la segunda y esta tercera ola, conocen, porque lo han vivido, lo que implica, lo que traerán estos contagios en unos días a planta y a las unidades de críticos. Los hospitales están preparados para reorganizarse otra vez con sus planes de contingencia, pero los profesionales, ¿cómo están? Irene Rodríguez. Buenas tardes. Pues los profesionales sanitarios se muestran cansados y tristes. Dicen que han estado durante meses trabajando al 200% y que la tercera ola de la pandemia va a traer situaciones muy similares a las vividas durante la primera ola. Los psiquiatras hablan ya de fatiga pospandémica y de epidemia del miedo, porque los ciudadanos se muestran desconfiados, y es una sensación que también viven los propios profesionales sanitarios, especialmente aquellos que trabajan en servicios como los de urgencias o de cuidados intensivos. Agotamiento, tristeza y un ritmo de trabajo que no les ha dejado prácticamente ni reflexionar sobre lo acontecido durante estos meses. Cansada, muy cansada, porque ves que tú te has esforzado y ves la responsabilidad de la gente que no tiene ningún cuidado, que piensa que esto es una tontería. Todavía probablemente no hemos tenido tiempo de sentarnos y ver lo que ha pasado. Así se siente el personal de urgencias y de cuidados intensivos de Soria. Son y han sido una piña. Hemos procurado ayudarnos. Si una compañera te ha visto de bajón, pues te ha dicho, pues qué te pasa, pues ánimo, pues tal, porque todos los días no vienes igual a trabajar. Pero siguen trabajando con cierto temor. Que no tengamos medios, que la saturación sea tan importante que no se pueda llegar a atender a todos. Y han tenido que convivir con pacientes en situaciones inimaginables. Situaciones de estrés postraumático, situaciones de ansiedad, situaciones depresivas, etcétera, etcétera, se están viendo cada vez más. Algunos te decían, no me dejes morir, no me dejes morir, y te cogían de la mano y entonces eso pues te llegaba al alma, ¿no? Una presión psicológica que atisban empeore, porque las 2 próximas semanas serán, dicen, muy duras. Las Navidades han pasado factura en muchas localidades de Castilla y León, se lo estamos contando. El número de contagios ha aumentado, por ejemplo, de forma vertiginosa en el municipio vallisoletano de Tordesillas. El punto de mira está puesto ahora mismo en la Nochevieja y en los jóvenes. Este fin de semana los habitantes tendrán que someterse a un cribado masivo. Miguel ha venido a traer el pan a Beatriz. Está confinada porque es positivo en coronavirus. Tuve los síntomas el lunes por la noche
y me hicieron la prueba el miércoles, con lo cual el lunes ya era positivo. Es un ejemplo de los muchos casos de contagio que hay en esta localidad vallisoletana. Por lo visto sí que debe de haber bastantes contagios. Chicos de juerga por ahí de 14, 15 años yo he sentido muchísimos. Y esos casos que son positivos, la mayoría asintomáticos, son gente joven que no sienten nada, no tiene ningún síntoma, pues cuando van a casa contagian a sus familiares. Y está bloqueando negocios enteros y familias enteras confinadas. Porque el foco está puesto en los más jóvenes. Mi sobrino que dio positivo, me imagino que salía por ahí o algo y lo cogió. Y claro, luego la familia, yo estuve un día allí y ya sabes cómo es esto. Y también se mira la hostelería. Desde el ayuntamiento piden que haya sanciones si se han incumplido las normas. Y si los contactos directos te dicen todos que ha sido en una franja horaria, en un lugar y que no se cumple el aforo, pues entonces tendrá que entrar delegación territorial. En este pabellón el domingo se realizará un cribado masivo a los vecinos de Tordesillas. La incidencia acumulada de los últimos 14 días se ha disparado y supera ya el 1.000.000 de casos por cada 100.000 habitantes. Se baraja que las reuniones familiares de Navidad o el tardeo y los encuentros en los bares hayan podido ser el origen de los brotes. Alrededor de 11.700 vecinos tendrán que hacerse la prueba. Y seguro que lo recuerdan, 31 personas fueron identificadas por la Policía Local de Salamanca por participar en una fiesta ilegal en Navidad. El expediente que hemos conocido prevé sanciones ejemplares para todos ellos. Acudir a la famosa fiesta del 27 de diciembre celebrada aquí en este local va a salir muy caro a los participantes. Ya se está tramitando el expediente de sanción una vez que el Ayuntamiento de Salamanca cerró el informe evacuado a la Delegación Territorial de la Junta. 31 personas fueron identificadas, 28 de ellas tendrán que pagar una multa de 3.000 euros, 2 de ellas por reincidentes tendrán que pagar la de 5.000 euros y a la empresa propietaria del local se le ha multado con 20.000 euros. Es el resultado de esa fiesta que vulneró numerosas medidas de seguridad sanitaria y sobre todo el toque de queda y que trató incluso de engañar a la policía local haciendo creer que los participantes se habían quedado a dormir en este hotel que por cierto estaba cerrado. Desde el inicio de la pandemia la Junta de Castilla y León en Salamanca ha tramitado 400 denuncias por saltarse el toque de queda. Hemos detectado situaciones de esas, seguimos trabajando de manera intensa para, en primer lugar, prevenir que no se produzcan situaciones tan poco deseables y en el caso de que se produzcan, pues intentarlas detectar y que levantar el acta correspondiente para que a quien le corresponda haga el expediente sancionador correspondiente. En Aranda, en Burgos, se ha localizado esta mañana el cuerpo sin vida de la mujer que desde ayer se buscaba en el Duero. Se piensa que pudo caer al río al intentar rescatar a su perro. El hielo y la nieve acumulada en la zona han dificultado las tareas del operativo. Carla Martín. El segundo equipo del GEO entraba en el río a las 11:25 de la mañana y solo 15 minutos después encontraba el cuerpo sin vida de Ana, una mujer muy conocida aquí en Aranda de Duero. Precisamente por esto, la policía nos ha pedido que difundamos esta información. Había mucha gente pendiente de este dispositivo de búsqueda, pendiente de si aparecía o no el cuerpo de esta mujer que desapareció el miércoles cuando salió a pasear con su perro. Han sido 2 días de búsqueda muy complicados, con mucho frío, con niebla, en los que el equipo de rescate se ha encontrado el cauce y la cubierta del río helados. El primer grupo de buceadores entraba a las 10:15 de la mañana, han podido estar unos 20 minutos en el agua picando hielo y ya en el segundo intento el segundo equipo de buceadores ha encontrado el cuerpo de Ana, como decimos, a muy pocos metros de donde fue hallado también el cuerpo sin vida de su perro. Se ha roto el hielo, se ha entrado al agua y hemos tenido la fortuna porque los primeros minutos han sido muy difíciles. Cerca de la orilla si hay cierta visibilidad, pero el momento en que te metes al interior es francamente difícil, ¿no? La visibilidad es nula. Con lo cual ha habido un momento ahí de crisis de ver cómo planteábamos o no, pero hemos tenido la fortuna de poder encontrar el cuerpo. Ha aparecido muy cerca porque la corriente del río teníamos miedo de que hubiera arrastrado, pero la verdad es que tenemos una presa aquí cerca, está represada el agua, con lo cual, bueno, pues sí, estaba todo en la misma zona.
Esa mujer rubia de negro es Corina Larsen, la amiga del rey Juan Carlos. Son imágenes de su llegada esta mañana a un tribunal de Londres para comparecer por videoconferencia ante un juzgado de Madrid. Ha dicho que se sintió amenazada por el espionaje del CNI. Es una de los testigos del juicio que ha comenzado hoy contra el excomisario José Manuel Villarejo. Es el primero de los procesos que tiene pendientes. En esta ocasión está acusado de calumnias y denuncia falsa contra el exdirector del Centro Nacional de Inteligencia, Félix Sanz Roldán. El entonces director del CNI, don Félix Sanz Roldán, había llegado a amenazar de muerte a doña Corina Larsen. Bueno, no hice más que reproducir lo que no solamente me había dicho la señora Larsen, sino lo que luego pude comprobar. I was definitely frightened to be faced with such powerful individuals. In other words, an illegal occupation of my home and offices was terrifying to me. Las elecciones autonómicas de Cataluña podrían posponerse más de 3 meses. La Generalitat sopesa que sean el 30 de mayo. Los partidos catalanes se han reunido esta mañana en el Parlamento para debatir ese aplazamiento. Todos coinciden en que no es viable que los comicios se celebren el 14 de febrero, como estaba previsto, dado el agravamiento de la pandemia. En un principio, la Junta Electoral Central no pondrá trabas al cambio de fecha al tratarse de motivos de fuerza mayor. Y Madrid sigue peleando con la nieve casi una semana después. Las calles van mejorando y la movilidad se sigue recuperando. Mientras, el ayuntamiento continúa evaluando los daños provocados por el temporal. El alcalde de la ciudad los cifra en 1.400 millones de euros para pedir la declaración de zona catastrófica. David Aragonés, ¿sabemos cómo se ha calculado esa cifra? Sí, el Ayuntamiento de Madrid ha calculado esos 1.398 millones, incluyendo a lo que muchos comerciantes y hosteleros han dejado de ganar. De hecho, casi 1.000 millones son por la paralización de la economía y el descenso brusco del consumo. El resto se valora por caída de árboles y desperfectos en edificios y diversas estructuras, y también la limpieza de colegios y espacios culturales y deportivos. El Gobierno de España insiste precisamente en esto. Ahora la prioridad es limpiar las calles y recuperar la movilidad antes que declarar o no a Madrid como zona catastrófica. Por cierto, que la Comunidad de Madrid acaba de anunciar hace unos minutos que se retrasa la vuelta al colegio hasta el próximo miércoles. Y hoy ha habido una reunión del Comité Intercentros de Renault después de que ayer la empresa presentara su estrategia para los próximos años. Comisiones Obreras cree que se dan las condiciones para retomar las negociaciones con los proyectos que se han puesto encima de la mesa. Pero hoy también se han restablecido las comunicaciones, se van recuperando poco a poco los servicios férreos. En el caso del transporte ferroviario, algunas líneas de conexión con la capital de España vuelven a entrar en funcionamiento, en concreto las de media distancia. Desde hoy viernes ya están de nuevo en servicio los trayectos de ferrocarril de media distancia, que en el caso de Castilla y León afecta a provincias como Salamanca, Ávila o Soria. Ha sido a causa del temporal, se ha tenido que interrumpir este servicio, que como estamos comentando, en el caso de Soria podrán desplazarse los viajeros hasta Guadalajara y a partir de ahí llegar a Madrid en trenes de cercanía. En la provincia de Soria, en la capital, en la estación del Cañuelo, salen habitualmente 2 trenes diarios, uno pasado a las 7 de la mañana y otro pasado a las 7 de la tarde, y del mismo modo vuelven también en 2 trenes a media mañana y por la noche. Castilla y León se resiste a suspender su Semana Santa, sus procesiones. Para ello, la Consejería de Cultura y las cofradías han acordado hoy trabajar con todos los escenarios posibles, incluyendo un plan B, una Semana Santa alternativa. La comunidad no renuncia aún a las procesiones en la calle, aunque sabiendo que el escenario está hoy por hoy muy complicado por la evolución de la pandemia. Se ha puesto, eso sin manos a la obra para organizar esa otra opción. La Semana Santa alternativa incluiría actos sacramentales en el interior de los templos, exposiciones, conciertos y conferencias, entre otras actividades.
La pandemia ha traído consigo una situación difícil en las parroquias. La avanzada edad de los sacerdotes ha complicado las labores eclesiásticas. Se suman los párrocos que han enfermado, otros muchos que al ser población de riesgo han visto mermar sus servicios. De este modo, el peso de la labor de los laicos cobra cada vez más fuerza en el día a día de estas parroquias. Alfredo Velasco se prepara para decir misa. La pandemia ha traído tiempos duros a su parroquia. Tenemos mucha gente tocada psicológicamente. Tocados no solo los fieles, sino los sacerdotes. La media de edad de los párrocos en activo ronda los 70 años. La figura del laico cobra fuerza. Hemos podido contar con esas personas pues, para llegar donde muchas veces el sacerdote no llega. En Valladolid, por ejemplo, una veintena de laicos realizan servicios religiosos, especialmente en el medio rural. Porque la gente lo ha preguntado, oye, ¿necesitáis ayuda? Y por supuesto hemos dado posibilidad para que la gente que quiera ayudar pues ayude. Simancas cuenta con 7.000 feligreses, muchos de ellos muy activos. Yo creo que hay mucha gente que se arrima a esta colaboración, pues viendo que la labor de la Iglesia es muy importante. Como José Manuel, numerosos laicos empiezan a tomar protagonismo en las iglesias. Esta basílica, la de la Gran Promesa, no es una excepción. Gente que tiene deseo de ayudar con esa edad, de 40 a 50 años, es un servicio precioso. En vez de cerrarnos, nos abrimos a los demás. Desde oficios religiosos a labores sociales, los laicos se implican en tiempo de pandemia. Es todo lo que nos vaya deparando la actualidad, que ya ven que es vertiginosa en estas últimas horas. Lo podrán encontrar en nuestra página web y en el informativo de las 8:30. Les dejamos con los deportes. Adiós.